Hoy vengo a enseñaros un nuevo producto que me han enviado para el canal. Un juguetito que me tiene loca. ¿Queréis ver de qué se trata? Acompañadme, comenzamos. ¿Conocéis las impresoras térmicas que no necesitan tinta? Hoy hablaré de la que me han enviado, de la marca Fomemo. Os hablaba de juguetito por su tamaño, que siendo tan manejable, veréis la de cosas que vamos a conseguir con ella. Y junto con la impresora, unos recambios de papel especial. Pero vamos a pasar ya a ver en detalle de qué va todo esto. Este es uno de los múltiples modelos y tamaños que disponen en la web. Os dejaré los enlaces a todos los productos abajo en la cajita de información. Este modelo concreto es el M02 Pro. Vamos a abrir la cajita y ver qué contiene su interior. El color aparece ya marcado en la caja, un tono turquesa, disponible también en rosa, verde y blanco. Diferentes logos informativos, pero vamos a lo que nos interesa, abrir el paquete. Ya lo vamos viendo. Junto con la mini impresora nos facilitan un cable USB para poder recargar la impresora y conectarla al ordenador. Y un folleto informativo con las instrucciones en diferentes idiomas, aunque en este caso no incluye el español. No es problema. Vamos a ver a continuación que disponemos de todas las instrucciones habidas y por haber a través de una aplicación que nos vamos a descargar. Me puede la curiosidad y directamente abro la impresora. Viene precargada con un rollo de muestra de papel térmico adhesivo en color blanco. Y como estáis viendo, un interior muy básico. Voy a dejarla cargando un tiempo y voy a pasar ya directamente a mostraros la aplicación. Se descarga directamente desde la aplicación, dependiendo del móvil que tengáis, Android, iOS, Apple, etc. Entramos en la aplicación y voy a intentar ir por partes. Primero, me voy a mi propio icono, en la parte inferior derecha. En el desplegable me voy a configurar. Selecciono el modelo concreto que me han enviado, porque tienen un montón. Mirad el desplegable. La nuestra será M02 Pro. Lo siguiente será elegir el idioma. Si lo veo necesario, me voy a la pestaña Usar tutorial. Y aquí hay un desplegable infinito de mini vídeos y tutoriales explicando paso a paso cómo poder utilizar cada una de las funciones de esta mini impresora. Vídeos en nuestro propio idioma, en este caso en castellano. Y no me voy a entretener porque no sería necesario explicaros cada uno de los puntos de manejo de esta mini impresora. En pautas de uso aparecen una serie de posibles problemas o soluciones que nos dan a diferentes cosas que nos pueden ocurrir durante el manejo de esta impresora. La siguiente pestaña que vamos a visitar será la de centro comercial. Esto lo podéis hacer desde cualquier ordenador o dispositivo, tablet, pero también existe la opción de hacerlo directamente desde nuestra aplicación en el móvil. Configuramos igualmente el idioma y la moneda. Y aquí ya estamos en la Store de Fomemo. Directamente podremos comprar todos los recambios que necesitemos para nuestra impresora en cuestión o incluso ampliar la familia y comprar cualquier otra de la que nos encaprichemos. La nuestra, la de hoy, disponible en rosa, muy bonita, verde, blanca y además una gran variedad de papeles térmicos disponibles para ella. No solo los que me han enviado, hay muchísimos más, con colores holográficos, con impresión en azul, otros tamaños. Esto es un mundo. Continuamos con la estrella, material. Aquí hay una fuente limitada, eso sí, de recursos para poder imprimir y empezar a diseñar y a crear nuestras propias etiquetas. Que no son pocas, ¿eh? Separadas por temática, dentro de cada una de ellas habrá un desplegable con distintas opciones. Navidad, Pascua, San Patricio, San Valentín, palabras mágicas, dibujos básicos, dibujos en tendencia o esquemas tipo planners.
perfectos para organizar nuestra agenda. Volvemos a la página principal de la app y otra pestaña que debemos visitar para encontrar recursos son las plantillas. De nuevo con diferentes opciones, entre las que se incluyen poder personalizar una tarjeta de visita. Por último visitaremos la pestaña Etiquetas, con opciones para bricolaje, clase, casa, cocina, crianza, medicación, un día a día, vaya. Y podemos personalizarlas, el tipo de marco, el tamaño del texto e incluso incluirle unos pequeños emojis súper graciosos que llaman pegatinas. E incluso podríamos incluir una imagen que tengamos descargada en el móvil, otra opción y recurso fantástico. No me voy a enrollar mucho más con esto, ya que una vez que tengamos la impresora es cuestión de trastear y darle un par de vueltas para saber cuál es el rendimiento real que le podemos sacar. E incluso podríamos imprimir desde Google o cualquiera de nuestras redes sociales introduciendo las direcciones. Me voy ya con la impresora, que no os he contado, pero conectarla al móvil es súper sencillo. Mantenemos encendidos ambos dispositivos conectando el Bluetooth. Elegimos la imagen que queremos imprimir. Yo la tengo guardada ya como una nota, he incluido un pequeño logotipo, el código QR de mi Instagram y mi nombre. Un dibujo muy sencillo y básico. Tenemos una previsualización de cómo va a salir impreso antes de darle al OK de imprimir. Y varias opciones en cuanto a la intensidad de impresión. Las primeras pruebas con intensidad fuerte. Estas impresoras no necesitan ningún tipo de tinta, no se recargan, únicamente repondremos papeles, papel adhesivo, papel térmico normal, con un fondo plateado, dorado o metalizado, etiquetas holográficas, dependiendo el tipo de papel que compremos, así podremos utilizar o hacer las impresiones con ella. Cuando imprimo una etiqueta que he realizado, me doy cuenta que he desaprovechado parte del papel por la colocación de esta etiqueta. Este tipo de cosas las podemos ajustar previamente antes de imprimirlas y sobre todo pues tenemos que estar pendientes para hacer un buen uso del papel y no derrocharlo. Yo estoy encantada. Voy a empezar a etiquetar toda la casa: café, sal, azúcar, tijeras, bisturís, rotuladores, papeles, jarabe, pinzas. Y ahí lo dejo, que me vuelvo loca. Estoy segura que a más de un seguidor organizado le he dado una súper idea. Cambio el tipo de papel y vamos a probar de nuevo. En esta ocasión con el papel térmico adhesivo transparente. Súper fácil realizar el cambio. Muy importante, os dejo un código descuento en la caja de información, por si estáis interesados en realizar una compra que esta os resulte un poquito más económica. Pruebo con una primera imagen, le bajo la intensidad y realmente como la imagen no estaba muy saturada de color, queda muy clarita. Subo la intensidad en la segunda y ya me gusta más. Esta pequeña etiqueta con mi logo va a ir directa a la impresora. Y no me resisto a colocarle un Yolanda con un pequeño logotipo de YouTube.
Y la composición que hicimos sobre papel adhesivo blanco con un logotipo, el código QR y el nombre va a ir detrás de mi móvil. Así siempre tendré a mano un QR para futuros seguidores. Este pequeño tutorial ha sido muy básico. Me queda en el tintero muchísimas cosas más, pero yo voy a ir, como siempre, un puntito más allá. Voy a utilizarlas en el próximo vídeo como recurso para... ¡Estad atentos! Me despido, familia. Me quedo realizando el proyecto que veremos en unos días utilizando esta impresora y, como ya sabéis, cualquier otra cosa. ¡Chao!